Pero el Señor Jesucristo lo que desea y nos lo revela en su palabra, es que podamos permanecer en su palabra, conocer la verdad para ser libres. Es decir, Shadito. el diseño de Dios es que a través de la palabra de Cristo nosotros podamos ser renovados en nuestra mente, transformados sin esfuerzo, que haya un cambio sin esfuerzo por la gracia de Dios, por la revelación de la palabra, por el poder de la palabra, transformando nuestras vidas y entonces podamos vivir en la vida abundante de Cristo. Podamos conocer la verdad permaneciendo en la palabra que es viva y eficaz y entonces podamos ser transformados para alcanzar la vida abundante de Cristo, para que sea el resultado. Recuerde, la vida abundante de Cristo es el resultado de nosotros permanecer, creer y ser transformados por el poder de la palabra de Dios. Así es que aquel hombre con el cántaro de agua es una figura del Espíritu Santo que nos guía. Ahorita vamos a ver un poco más en Juan capítulo 14. Pero después es muy importante que entendamos que el Señor Jesucristo les dice, van a encontrar a una persona, los va a llevar al lugar donde hay un aposento alto y ahí está, dice, ahí está la habitación en la que puedo comer la Pascua. Dice, y Él os mostrará el dueño de aquel lugar, un gran aposento alto, amueblado y preparado. Es muy importante que entendamos que todo ya nos ha sido dado. Ya lo tenemos todo en Cristo. Toda la abundancia de gracia y el regalo gratuito de la justicia de Jesús nos ha sido dado. Todo ya lo tenemos, todo nos ha sido dado. Mire, le voy a dar un ejemplo, solo apúntelo. Deuteronomio capítulo 6, versículos 10 y 11. Deuteronomio capítulo 6, versículos 10 y 11. Para que entienda cuál es el diseño de Dios, pero por causa de la necedad los hombres ignoran las maneras y las formas de Dios y quieren hacerlo a su manera. No se trata de que lo hagamos o lo intentemos hacer a nuestra manera. Habíamos dicho que a veces el creyente quiere apuntar en una lista, aprovechando que estamos iniciando un año, en donde en esa lista quieren apuntar todos sus objetivos, sus motivos, sus metas, sus propósitos y quieren los creyentes que Dios les selle y les firme esa lista. Pero no es así. No es la manera de Dios. Dios diseñó las cosas a su manera, que son más altas y más gloriosas, porque realmente Dios sabe lo que es bueno para nosotros, porque Dios es bueno en todo tiempo. Así es que poniendo esta analogía de la lista con propósitos, porque el hombre anhela y está gustoso de poner propósitos en la vida, aunque ya esto ha perdido importancia y muchos navegan en la vida sin propósitos. Pero poniendo esta analogía, es como si nosotros en nuestra hoja de nuestros propósitos, nuestros proyectos y nuestros objetivos esta hoja de propósitos estuviera en blanco. Y esta hoja ya tuviera nuestra firma en la parte de abajo, para que cuando nosotros estemos disponibles al Señor, permitamos que Él en nuestro corazón, que es esa hoja en blanco, empiece a escribir sus motivos, sus propósitos, sus deseos, sus objetivos, sus metas para nuestra vida. Ahora es muy importante que volvamos a repetir lo siguiente. Dios no diseña o Dios no ha diseñado y no nos revela sus propósitos para que nosotros por nuestro esfuerzo intentemos cumplir los propósitos. No, no es así. Dios quiere que vivamos en el término de nuestro esfuerzo, que estemos viviendo en la negación de lo que somos. Que si hay orgullo, que si hay esfuerzo separado de Dios, que si hay cosas en nuestra carne, en nuestra fuerza, en nuestra humanidad, que lleguemos al final de esto para que en Cristo podamos ver que la gracia de Cristo
tiene el poder para transformarnos, para hacer todo lo que nos ha sido dado, aún en nuestro físico, en nuestra mente, en nuestro corazón, sea transformado a la misma imagen de Cristo y seamos utilizables, seamos utilizados para el Señor. No se trata de que nosotros como hombres intentemos agradar a Dios o seguir a Dios. Escuché a un hombre que decía, no es que yo camino con Dios, sino que Dios camina conmigo. No se trata que yo agrade a Dios, sino que Dios en Cristo cause que la fe manifieste todo lo que me ha sido concedido por gracia y que en Cristo vivamos en la vida abundante a la manera de Dios, como Dios desea que lo hagamos. Y es muy importante que entendamos que la santidad, que permanecer en la palabra, que apartarnos para el Señor, que vivir de acuerdo a la palabra de Cristo, es lo que Dios diseñó, pero después de ser transformados, para que podamos experimentar y vivir este proceso en el reposo de Dios, no antes de ser transformados, porque antes de ser transformados, si nosotros intentamos seguir todas estas cosas, estaremos actuando como si viviéramos en la ley. Así es que Deuteronomio 6 dice, sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga, a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, dice que te dará una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no construiste y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste y cisternas cavadas que tú no cavaste. Dice, viñas y olivos que tú no plantaste para que comas y te sacies. No voy a entrar en detalle, pero el Señor sacó a su pueblo Israel de Egipto para hacerlo una nación santa, para hacerlo una nación de reyes, de sacerdotes, para transformarlos por su gracia. Los sacó de Egipto con gracia, pero el pueblo era un pueblo que no conocía a Dios, era un pueblo rebelde, duro de servicio, y ellos resistieron la manera de Dios y lo quisieron hacer a su manera. Y el pueblo le dijo a Dios, tú dinos qué hacer y nosotros de cierto lo cumpliremos, lo haremos. Y entonces Dios les tuvo que dar la ley de Moisés para que ellos entendieran y vieran que no podían cumplir la ley porque en nuestra humanidad, en nuestra carne, somos incapaces de ser como Dios o de seguir a Dios. Por eso, en el nuevo pacto en Cristo, Dios revela, Dios escribe, dice, su palabra en nuestros corazones. Ahora, el creyente va a vivir contrario a la ley o a la moralidad de la ley. No, de ninguna manera. Pero no lo hacemos por esfuerzo, sino lo hacemos porque somos transformados por la palabra. Lo hacemos o vivimos en ello porque amamos a Dios y permitimos que la palabra nos transforme. Entendiendo esto, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Aunque este es un tema muy interesante, muy profundo, pero es importante que podamos entender que ahora estamos en la gracia de Jesús para vivir a la manera de Dios, en la vida abundante de Cristo, no en la carne, no a la manera del mundo. Porque el mismo Pablo, el mismo apóstol Pablo dice, para que abunde la gracia, ¿entendemos que necesita abundar el pecado? No, es decir, ¿seguiremos pecando para que abunde la gracia? No, de ninguna manera. Después, acompáñame por favor a Juan capítulo 16, porque ahí el Señor Jesucristo, estando en el gran aposento alto, en lo más alto, esto es algo sorprendente, porque ahí el Señor Jesucristo revela grandes cosas que no las podremos entender si el Espíritu de Dios no nos las revela. Recuerde, la abundancia de gracia y el regalo gratuito de la justicia de Jesús no las entendemos
por raciocinio, por razonamiento, sino porque el Espíritu de Dios nos revela estas cosas. Desafortunadamente, muchos creyentes hoy en día viven en la religiosidad, viven en el tradicionalismo. Aunque se dicen cristianos y van a organizaciones cristianas, viven en el tradicionalismo, entendiendo que porque asisten los sábados o porque asisten los domingos, ya cumplieron con el propósito de Dios o con el deseo de Dios y ya agradan a Dios, cuando en sus vidas no viven en la abundancia de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, que es la abundancia de gracia y en el regalo gratuito de su justicia. Hemos dicho ya que no porque una persona vaya a una iglesia, como así se le conoce, aunque particularmente puede ser una edificación y una organización, porque la iglesia somos los que creemos en Jesús, la iglesia somos el cuerpo de Cristo, pero entendiendo que se refieren a una organización, a un templo, a una edificación religiosa, no porque las personas van a esa iglesia, entre comillas, se convierten en creyentes, se convierten en cristianos. No, no es así. Los creyentes y los cristianos son los que reciben la abundancia de gracia, reciben el regalo gratuito de la justicia de Jesús y nacen de nuevo. Muy bien. Ahora, dice Juan 16, capítulo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. ¿Por qué? Porque aún los discípulos no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero cuando esto sucedió, todas las cosas fueron reveladas. Pero cuando el Espíritu de Dios venga, el Espíritu de verdad, dice el Señor Jesucristo, Él los guiará a toda la verdad, Él los guiará. Recuerde que el Señor Jesucristo les dice, encontrarán a un hombre con un cántaro de agua, a Él deben seguir. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, me guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que es de Cristo nos ha sido dado, ya es nuestro, ya lo tenemos. Esta es la convicción que necesitamos tener, es la esperanza que ha de ser manifiesta en sustancia a través de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe convierte la esperanza en sustancia. La esperanza tiene que ver con todo lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Lo que no se ve en el ámbito natural, pero que ya existe en el ámbito espiritual, que ya nos ha sido concedido. Dice entonces, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, Él toma de lo mío y os lo hará saber. Por eso 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 dice que hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El mismo Señor Jesucristo nos revela aquí en Juan 16, por eso en el aposento alto, no en el sermón del monte, pero en el aposento alto, un lugar más alto y más glorioso, es donde Jesús revela el principio del evangelio, del verdadero evangelio, de la verdadera gracia de Jesús, de la verdadera justicia de Cristo a la iglesia. Y aunque cuando viene el Espíritu Santo muchas cosas más son reveladas, porque por ejemplo el apóstol Pablo viene después de este suceso o de este gran suceso, pero aquí por ejemplo en el aposento alto es donde el Señor Jesucristo limpia los pies de los discípulos, es donde el Señor Jesucristo celebra la Pascua, en donde toma el pan y dice, este es mi cuerpo que por vosotros será quebrado o es quebrantado. Es donde toma la copa y dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que es derramada para el perdón de todos los pecados. Ahí el Señor Jesucristo empieza a revelar la obra terminada, completa y perfecta que Él estaría por cumplir. Momentos posteriores a esa cena, a esa última cena, como se le conoce en el ámbito, digamos, religioso. Pero dice la Escritura entonces que el Espíritu de Dios nos revela, dice, todas las cosas. Dice, todo lo que el Padre tiene es mío, dice el Señor Jesús. Es decir, la abundancia de la bondad y la benignidad del Padre le fueron otorgadas y dadas a Cristo. Todo lo que es del Padre es mío, dice el Señor Jesucristo. Por eso dije que el Espíritu Santo toma todo lo mío y os lo hará saber. Todo lo que nos ha sido dado, que ya se encuentra en nosotros por el Espíritu Santo,
porque somos nuevas criaturas en Cristo, todo nos ha sido dado y el Espíritu Santo nos revela todas las cosas que nos han sido concedidas, como lo dice 1 Corintios 2:12, a través de la palabra. Dice, un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Ahí el Señor está hablando acerca de que iría al cielo y vendría también por su iglesia.